HACCP. El manual HACCP es un documento donde vamos a encontrar a detalle lo que involucra todo el proceso productivo, pero bajo el sistema HACCP, que es un sistema preventivo. Para entender esto, o para recordar esto, siempre hay que tener presente de que el HACCP es algo preventivo. Y cuando algo es preventivo, tiene que ser detallado, tiene que ser específico. Entonces, en el manual HACCP está muy detallado y es diferente para cada proceso. Como les digo, puede tener cosas similares, pero al final de cuentas es independiente para cada proceso. En el manual vamos a encontrar todos los peligros y, ver presentes durante el proceso y cuáles son las medidas que vamos a utilizar en este caso para controlar estos puntos críticos de control. Asimismo, establecer los límites críticos. Entonces, ahí va a estar a detalle. ¿Y por qué tiene que estar ahí a detalle? Porque supongamos que uno trabaja, o ustedes trabajan en una empresa que ustedes mismos han creado y deciden contratar a otra persona más. Y un día que ustedes no estén, esa persona de repente no tiene los suficientes conocimientos que ustedes han adquirido para poder enfrentar o resolver una situación. Y necesitamos algo que nos guíe. En este caso, el manual HACCP. ¿Que puede ser modificable? Sí, claro que se modifica en función al proceso. Y a veces los peligros pueden ir cambiando, pueden ser controlables de otra manera. Así es como, por ejemplo, el hecho de encontrar quizás alguna materia prima defectuosa, que de repente con una alta concentración bacteriana, puede ser, entonces ahí detectamos que hay un peligro microbiológico o biológico, inclusive con materiales extraños. Se decide porque se evalúa y se decide cambiar de proveedor, entonces ya no es el mismo proveedor. Entonces ya se minimiza ese peligro. ¿Se puede modificar? Sí. Ahora, el HACCP tiene mucha relación con este término que es el sistema de gestión. El sistema de gestión es una herramienta que permite controlar, planificar, organizar y de cierta manera automatizar las tareas de una empresa. ¿Ven este circulito de acá? Pues sí, todo sistema de gestión se basa en el ciclo de mejora continua o el ciclo de Deming, donde uno planeaba, hacía, verificaba y actuaba. El HACCP sigue esta misma dinámica, porque se planea, se, se hace, se verifica y se actúa bajo esos conceptos. Se planea cuáles son los posibles peligros, se establece ciertos criterios para, en este caso, controlarlos, se verifican, sí, a través de varias herramientas y se actúa en caso exista alguna medida que se deba hacer. Entonces, el HACCP, si bien por su propio nombre es un sistema, es importante también reconocer que aplica bastante el ciclo de mejora continua. Ahora, yo les presento esta terminología de sistema de gestión porque cada empresa se supone que debe aplicar uno de estos en el sistema de gestión. Porque tiene que ir controlando, tiene que ir verificando, tiene que ir planeando todas sus actividades. ¿Es necesario? Sí. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, una empresa que no aplica esto quiere verificar
de repente su producción, si está trabajando desde hace 2 años, la producción del 15 de julio del año pasado y no lo tiene registrado, es muy probable que no sepa cómo salió su producto en ese momento. Entonces, un sistema de gestión ayuda. Bien, pero este sistema de gestión es bastante amplio, mucho más que el HACCP. Solamente se los he presentado acá porque necesitamos entender un concepto del mismo. Y es que un sistema de gestión tiene que estar en función a documentos. Los documentos que puede ser un manual, por ejemplo, un manual HACCP. Las políticas que nos indican, en este caso, el código de valores que puede tener, los objetivos. También se puede considerar también como documentaciones. Los procedimientos, la manera en que se realiza una acción, las instrucciones técnicas y haré hincapié en los registros, que es justamente con lo que quiero que se trabaje hoy día o que se entienda. Recordemos que los sistemas de gestión nos ayudan en este caso a mantener este ciclo de mejora continua. Un sistema de gestión en general sigue ese mismo, esa misma vía y hay diferentes tipos de sistema de gestión de calidad, sistema de gestión de seguridad, sistema de gestión ambiental, sistema de gestión de inocuidad. Pero todos utilizan el ciclo de Deming y todos tienen que estar con su documentación, porque es necesario saber para poder controlar, para saber, es importante. No podemos dejar las cosas de manera subjetiva. Así es. Nunca debemos suponer. Y esto nos ayuda a evitar eso, porque quizás nosotros los entendamos, pero el día que llegue un elemento nuevo, o quizás que no sepamos qué hacer ante una situación, no podemos actuar de manera aleatoria. Entonces, para eso existen los sistemas de gestión. Y como todo sistema de gestión tiene su documentación, es necesario codificar la misma. Los documentos deben ser modificados para poder hacerles un seguimiento para saber qué tipos de documentos existen alrededor. Si bien en realidad los documentos no existe una forma específica para codificarlos, existen sugerencias, lo importante es de que uno pueda manejarlas de tal manera que sea ordenado y accesible. Es importante recalcar de que normalmente un documento se asocia a una fecha concreta de la aplicación. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno establece una fecha y de repente se ha dado cuenta que su proceso puede mejorar más, ha cambiado ciertas cosas en su proceso y lo coloca de repente en un procedimiento, supongamos se quiera, no sé, pelar mango y normalmente se utiliza un tipo de cuchillo de cierta manera y eso se establece en un procedimiento. Entonces después llega otra persona o de repente alguien investiga y dice, no, así no lo vamos a hacer, vamos a cambiar por otro cuchillo de otra marca, de diferente estilo. Y se cambia el documento. Y como es nuevo, se coloca una fecha y a partir de esa fecha empieza a correr este nuevo procedimiento y quizás con el anterior se desecha, pues se descarta. Pero volviendo al tema de la codificación de documentos, la codificación que puede ser de diferentes maneras. Este es un ejemplo nada más muy sencillo, donde XX es un código asignado a la empresa, que puede ser sus dos iniciales. El Y indica el tipo de documento, el cual puede ser un registro, un instructivo, un manual, un procedimiento. Z indica la correspondencia, el lugar, de repente el área, puede ser inclusive que sea HACCP o BPM. Y la W indica el número de documento.
Porque, por ejemplo, si hay documentos exclusivos que están dentro del HACCP, pueden haber varios 5 documentos, entonces tenemos que indicar a cuál corresponde. Por ejemplo, para esta empresa, que se llama Mi Granja S.A., para el manual HACCP se asigna la siguiente codificación, donde MG indica las iniciales de la empresa, M nos indica el tipo de documento, en este caso un manual, H nos indica que es HACCP, y 01 el número de documentos que involucra, que es el número 1 de varios documentos que existen dentro del HACCP. ¿Por qué es importante esto? Porque en el manual HACCP lleva un encabezado. Como es un documento, tiene que ir con un encabezado, el cual usualmente lleva el logo de la empresa, el título del documento, el área que pertenece, el código anteriormente visto, la fecha de aprobación y la versión. La versión indica, en este caso, si es una primera, indica 01. Si luego se han hecho modificaciones, se hace el número 2. Entonces sí, es necesario tener esto para poder hacer un seguimiento a los documentos. Por eso era importante hablar sobre el sistema de gestión de calidad. Y es que los documentos y los registros que se van a utilizar dentro del HACCP tienen que estar codificados para que puedan ser identificables fácilmente. Vamos a ver lo que es directamente el contenido del manual HACCP, el cual involucra varias cosas. Yo he presentado acá una versión un poquito más alivianada, porque hay parte de lo que es el plan HACCP que considera lo que son las POEs, y las POEs se ven en el curso de seguridad e higiene, o ahí normalmente donde uno lo coloca. Entonces, por eso hay algunos detalles que no están en el HACCP. Por lo demás, he considerado algunos más resaltantes. Cuenta con un índice, un objetivo y un alcance, el cual generalmente es el mismo, el objetivo, solo que enfocado en el tipo de empresa o de proceso. Un objetivo que es garantizar la inocuidad, o de repente aplicar los 12 principios, los 12 pasos del HACCP. Y el alcance es, en este caso, el HACCP solamente se aplica para una línea productiva o para una etapa del proceso. No, el alcance es todo el proceso, desde donde inicia hasta donde culmina. Luego viene la parte del desarrollo del manual, el cual se divide en la formación del equipo HACCP, quienes lo conforman, la descripción del producto, la población objetivo y determinar el uso del producto, su diagrama de flujo, su descripción de proceso, los registros que se utilizan. Luego viene la parte de la matriz de riesgos visto la semana pasada, conjuntamente con la identificación de los puntos críticos de control, el análisis de decisiones para la determinación de los puntos críticos de control y el establecimiento de los límites críticos de control. Eso es lo usual que debe ir en el HACCP. Y en este caso, para un ejemplo, traigo el de conservas de durazno que vimos en la clase anterior. Un momentito. Bien. Objetivos y alcances. Como les comentaba, esto es general. Pueden encontrar muchos modelos y generalmente se van a enfocar en esto, que involucra aplicar los 12 pasos del HACCP y el alcance, que vendría a ser desde su recepción de la materia prima hasta el producto terminado.
el desarrollo del manual. El equipo HACCP, como les había comentado la semana anterior, uno escoge normalmente y debe escoger personas que estén involucradas dentro del área. Y cada miembro, en este caso del equipo HACCP, a veces se les asigna una función, que la principal es la del líder, que usualmente es la persona a cargo del área de aseguramiento de la calidad, gestión de calidad, como le digan, o control de calidad. El cargo más elevado, que puede ser jefe, subgerente, gerente, jefe interino, superintendente, como quieran llamarle, pero es el que está a cargo del control de calidad, generalmente es el líder, porque él es el responsable de todo esto, pues porque el HACCP es preventivo. Y se involucran también personas que están en el proceso productivo, una persona que esté quizás en el acopio o en la compra de los materiales, de las materias primas, de los insumos, alguien que esté en el área de producción. Y también se acostumbra a veces colocar a una persona que ayude también al líder, un coordinador, un capacitador, un auditor, porque después de todo, uno puede hacer el HACCP, pero ¿cómo comprobamos si efectivamente está funcionando? Entonces, en las auditorías se ven esto. Y una auditoría es básicamente revisar que todos los pasos del HACCP con sus 7 principios estén correctamente aplicados. Entonces, sí, no solamente se hacen las cosas así siguiendo lo que dice un manual, sino que también hay que comprobar. En este caso hay que comprobar lo que indica el mismo manual y ver si si está correctamente aplicado el HACCP. En la descripción del producto, uno coloca una breve descripción del producto, indicando también, en este caso, sus componentes, si están inmersos en él, como por ejemplo una conserva de durazno, no solamente es el durazno, sino que este se encuentra en medio de un almíbar. Adicional se coloca la composición, recuerden siempre, de mayor a menor, tiene que ser el orden, el método de preservación y las características físico-químicas. Usualmente son pH y sal, aunque esto varía en cada pH, perdón, pH y grados Brix. Esto varía en función al producto, pero siempre se puede averiguar qué tipo de parámetros pueden tener en función a las normativas. Las normativas nos indican los parámetros que se tienen que controlar, entonces son características también físico-químicas que podemos considerar acá. Las características microbiológicas están dadas por la normativa peruana de criterios microbiológicos. Entonces, esto difiere en función a cada alimento. En este caso son conservas son conservas ácidas de frutas, por lo tanto, dentro del acápite correspondiente 19.2 corresponde este tipo de característica microbiológica, la cual es esterilidad comercial. Las características sensoriales de la descripción de un envase primario y secundario, recordando que un primario es aquel que está en contacto con el alimento y un secundario puede ser su embalaje, las condiciones de almacenamiento, el periodo de vida útil. Si es que no saben cómo determinar un periodo de vida útil todavía, pueden utilizar la búsqueda de registros sanitarios para poder hacerse una idea. Y su sistema de notificación. Al igual y similar al que se vio en el tema de trazabilidad, es importante definirlo, por eso acá está definido. También se considera el etiquetado, aunque este dato lo podemos obtener del Decreto Supremo número 07798, en el cual indica todos los datos necesarios que deben tener en nuestro rotulado.
Pero de todas maneras, esto debe indicarse en el HACCP. Todo esto debe indicarse. A pesar de que uno lo sepa, sí debe incluirlo. La población objetivo, ¿quién es nuestro consumidor final? Hombres, mujeres, ambos, edades, sexo. Personas de repente que no puedan consumir celíacos, en este caso gluten. E indicar el uso del mismo, si va a ser de consumo directo. Si es leche en polvo, ¿se puede consumir directamente? Bueno, sí, sí se puede, pero de repente no fue concebido para eso. Se tiene que, en este caso, agregar agua. El diagrama de flujo. En el diagrama de flujo no solamente vamos a vislumbrar el proceso productivo. No, no, no. Vamos a ver que también está involucrado los envases, porque los envases no llegan limpios así de la nada. Entonces, se tienen que lavar, se tiene que vislumbrar en el diagrama de flujo esto. También acá en la edición del almíbar se tiene que observar en qué etapa se está dando y también con sus correspondientes parámetros. Y al mismo tiempo también indicar dónde su PCC, donde, acorde a la clase anterior que vimos, el PCC vendría a ser en esterilizado. Después del diagrama de flujo tenemos que describir el diagrama de flujo. Es decir, describir cada etapa que hemos visto durante su proceso. Y no solamente sobre su proceso productivo, sino también con lo que responde a los otros procesos paralelos, ya sea en la preparación del envase o en la elaboración del almíbar. Luego de esto vamos a los registros que se van a tener en cuenta. Y los registros están en función a los parámetros que vamos a querer controlar. Definitivamente, sí o sí tienen que ir acá los parámetros que están, pero las operaciones que involucran los puntos críticos de control. Pero también podemos considerar otros que sin ser punto crítico de control también podemos controlarlos. Para este caso se ha considerado estos registros, donde vemos que tienen la nomenclatura que se vio al comienzo, la codificación donde H involucra lo que son los procesos o los que involucran a HACCP, y B, las buenas prácticas de manufactura. Luego de ello viene la matriz de riesgos, donde, como se vio en la clase anterior, se van a evaluar para cada etapa los posibles peligros, determinando su criterio, pero determinando su riesgo utilizando la matriz que se vio en la clase pasada también, indicando sus medidas preventivas o de control para cada etapa. Ahora, puede existir que, por ejemplo, acá, de lavado, dice acá, biológico, coliformes, alta, crítico. Aplicación de las BPMs, capacitación del personal. Muy bien. ¿Cómo compruebas que has capacitado un personal? ¿Cómo se comprueba eso? Esto es muy sencillo. Como todo, como todos en una clase, se empieza averiguando con quién estás trabajando verdaderamente, haciendo preguntas y tomando lista. Entonces, para el lavado, indica capacitación del personal, pero adicional a ello pueden incluir acá el número de un registro que ayude a esta etapa. Y acá vemos que hay un registro de capacitación del personal. Se puede colocar ahí también capacitación del personal, acorde al registro, MG a tanto. Tenemos que evaluar los posibles peligros utilizando para esto una lluvia de ideas como herramienta.
con los demás miembros del comité HACCP. Y así con cada etapa. Luego de ello, se tiene que determinar cuál de estos son los puntos críticos de control a través de un árbol de decisiones, para luego ordenarlos en una matriz, donde finalmente podremos ver cuál sí es un punto crítico. Y acá vemos que el esterilizado, como se vio la semana pasada, era un punto crítico de control. Luego establecemos los límites críticos de control en función a el peligro, en este caso un microorganismo patógeno que es el Clostridium botulinum. Los límites críticos los establecemos en función a la normativa que podemos encontrar a través del códex. Y adicional a ello tenemos que indicar por qué este límite crítico es el que estamos aplicando, por qué. ¿Y qué implicaría no aplicar un tratamiento térmico en este caso? Pues puede involucrar de que el Clostridium botulinum se sienta cómodo, se desarrolle y por lo tanto genere esporas y una posible intoxicación. Y luego vienen los anexos, en este caso los formatos. Los formatos que estuvieron aquí. En este caso, recepción de durazno. Claro, tienen que colocar el código que corresponde, no este de acá. Solo le he tomado el código para el ejemplo. Incluso tiene otro nombre porque es para que ustedes miren básicamente cómo es un formato. Y en este caso, este es un formato para la preparación del líquido de gobierno. Y este en particular es para el control de esterilizado, el cual, si ven acá, tiene esto que dice PCC, indica punto crítico de control. Si bien registramos casi el proceso productivo, nuestro enfoque debe ser, en este caso, en los puntos críticos de control. Pueden colocar una marca de agua así de PCC, algunos colocan por acá otra cosa, otro símbolo, le colocan colores. Entonces, es importante esclarecer esto de acá. El registro de quejas del cliente también es importante mantener eso. Recuerden que es parte de lo que es el ciclo de Deming. La retroalimentación también, una fuente de información para la mejora. La capacitación del personal que le estaba mencionando con anterioridad. Y las calibraciones de los equipos que son importantes, porque si estamos controlando la temperatura, ¿quién nos asegura que esa temperatura que está marcando es la correcta? Claro, podemos confiar en nuestro termómetro, pero ¿quién nos asegura que nuestro termómetro está bien? Por eso existe en este caso, y recuerden, todo se codifica, los equipos también se pueden codificar, hay diferentes mecanismos para codificarlo, pero cuando uno quiere comprobar que un equipo está funcionando o un instrumento está funcionando de manera correcta, siempre existe un instrumento patrón. Por ejemplo, un pH, un pHímetro. Siempre hay un pHímetro patrón que está calibrado, que está certificado, que su medida es correcta y que ese se utiliza para calibrar los demás pHímetros y ver si es que los demás están operando de manera correcta o quizás tengan alguna falla. Por eso, el control en este caso de calibración es muy importante. De igual manera, el registro para el ingreso diario a la nave de proceso de los trabajadores. Esto tiene que ver bastante también con las BPMs, con los POE.
y las acciones correctivas que uno tiene que tener en cuenta. Así es. Listos. ¿Alguna pregunta o duda?